Muy buenas noches. Estamos seguramente en algún lugar cómodo, tal vez con un tecito, un cafecito. Se hace hermoso el momento. Y pensaba de lo que por años se dice acerca de que la familia es la base de la sociedad, y es indiscutible el terrible ataque y demolición, ¿no?, del principio de familia. Y yo quiero dejarte en esta noche el saber que no solo, como dicen las tradiciones, la base de la sociedad, la familia para mí es la base y la razón de todos los planes divinos. Dios siempre podemos, quienes analizamos las historias, siempre trabajó en familia. Ese fue el concepto, y todo lo histórico se ha movido en familia. Vemos el inicio que tomó Adán y a Eva en el huerto para que tengan una familia. Allí comenzó todo. Y cuando hubo que condenar la tierra, conocemos el diluvio. También Dios tomó a una familia, tomó a Noé, su esposa, su hijo, su familia. Cuando Dios va a levantar a David, aquel que va a restaurar el tabernáculo de David, con alabanza, con danza, con sacerdotes, y dice la palabra, y todas las familias, y todas las familias. Y en esta noche no estamos o no somos la familia de Adán o tal vez la de Noé, sino somos la familia de Dios. Bienvenida en esta noche, familia de Dios. Su palabra nos declara, y quienes hace años que caminamos en este camino de conocerle, de disfrutarle, nos ha amado con amor eterno. Bienvenida, familia del Señor. Oramos y damos gracias por esta gran oportunidad que tenemos juntos de darte la gloria y la honra. Tú conoces los secretos de nuestro corazón. Por eso en esta noche nos rendimos y declaramos, Señor, que estamos abiertos, dispuestos. Sencillamente queremos que nos hables, nos corrijas, nos muestres, nos haga conocer aquellos secretos que por alguna razón se ocultaron a otras generaciones, pero disfrutamos, Señor, el saber que tú estás hablándonos y enseñándonos de esta manera, en nuestro hogar, compartiendo el calor de lo que es la comunión, el amor, los vínculos que nos une, y sobre todo saber que estás tú, Padre, y si estás tú, todo lo que haremos, todo lo que ha de suceder, Señor, sabemos que irá prosperando e irá cumpliéndose todas tus promesas, no solo en nosotros, sino en las generaciones. Muchas gracias. Muy bienvenidos a todos desde aquí, de la ciudad de San Luis. Hoy continuamos con nuestro seminario bíblico que tiene que ver justamente cuánto te necesito, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué
será necesario en estos tiempos conocer el ministerio, conocer desde la palabra la razón, la gran razón por la que solo por medio del Espíritu Santo podremos permanecer en tiempos que ya se hacen notar. Muchos hablábamos como algo muy lejano, pero desde el fin del año 2019-2020 nos dimos cuenta que se abrió esa puerta que muchos no entendíamos cómo iba a ser, pero sí iba a ser el gran inicio de lo que la palabra denomina como los dolores de partos. Muy bienvenidos a todos, tal vez los que se suman en esta noche, y qué importante que usted pueda compartir esta dirección para que muchos podamos hacer que tome un gran sentido no solo el estudiar, el preparar un material inspirado desde la palabra, que lo estamos haciendo pasito a pasito, muy cortos los pasitos, porque queremos que hable más la palabra, por eso hay un alto contenido de pasajes que confirman cada uno de los temas que estamos tocando, sabiendo que todo tiene un gran fin: edificar el cuerpo de Cristo para dejar de ser niños fluctuantes, que la verdadera libertad tiene que ver con conocer, conocer, reconocer, vivir lo que hemos creído, guardando esa convicción que será nuestra verdadera libertad, haciendo su voluntad y sabiendo que somos fortalecidos. Todo lo que será victoria de poder en poder tiene que ver desde la palabra. Gloria al Señor. Será bueno refrescar un poco lo que compartimos, el último encuentro, y hemos hablado acerca de cómo fue cambiando realmente la vida, el pensamiento, las actitudes de aquellos primeros discípulos que se les iba a entregar un gran trabajo, un gran trabajo. No era ganar una ciudad, sino marcaba un comienzo: Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Qué hermoso es un inicio realmente sorprendente de un niño pequeño que comenzaba a dar sus primeros pasos, como la iglesia primitiva. Hoy pasaron 2000 años y la iglesia ha ido cruzando por diferentes cambios, tremendos cambios, todos bajo filosofías humanas, pero ha prevalecido el nombre de Jesucristo, el Señor, y una iglesia que está en todo este globo terráqueo, alabando, glorificando su nombre. Y qué bendición que usted sea parte de los escogidos, de los que le pertenecemos, para ese gran final de gloria, sabiendo cómo termina la historia. Qué importante, Pero mientras estamos en la tierra, hasta que sean consumadas todas las cosas, tenemos que entender que necesitamos desarrollar una profunda comunión con el Espíritu Santo,
cómo ser llenos, cómo no entristecer, cómo mantener y vivir nuevos niveles de experiencia junto al Espíritu Santo que nos habita y que no deberemos olvidar jamás que somos el domicilio del Espíritu Santo de Dios. Gloria a nuestro Señor eterno. Decíamos entonces en estos momentos finales de la anterior clase que los llamamientos se repiten y deben ser constantes, constante. Los resultados del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver esto, libro de los Hechos de los Apóstoles, entonces 19, del 1 al 6, tomando un poquito lo que dejábamos clase pasadas. Aconteció, dice, que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ello es notable, este versículo lo repetimos porque es parte de un suceso que se registra para que sepamos cuántas veces caminamos en una primera experiencia, pero todo lo que la palabra en su nuevo pacto nos lleva a la segunda determinante y gloriosa experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo el apóstol Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Importante esto, para cada uno de los que vivimos esta experiencia. Capítulo 4, también libro de los Hechos, para confirmarlo, 4:8. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Importante como remarca permanentemente esto, que es un llamado a ser llenos del Espíritu Santo. Recuerde que cuando estamos llenos no hay lugar para otra cosa. Solo cuando dejamos espacios vacíos podrá el enemigo ocuparlos y de ahí entonces influenciar para producir desequilibrios y generar, como siempre, esa apostasía, ese volvernos atrás. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo entonces 18. Y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Los llamamientos se repiten
en la palabra y en nuestra experiencia actual, siglo XXI, se repiten y deben ser constantes. Por eso dice capítulo 13, libro, entonces volvemos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 9, dice otra vez, entonces hablo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, permanente esta frase, la cual repetimos, porque debe marcar cómo nos debemos sentir, cómo será nuestra convivencia, el desarrollo de nuestra vida con el Espíritu Santo de Dios. Los resultados del bautismo en el Espíritu Santo se nota o se deja ver la confianza de ese poder que ya hablamos en clases pasadas. Da poder con una esforzada y constante vocación para testificar. Recuerde que si bien habrá señales, prodigios, muchas cosas que han de alguna manera convocado mucha gente, más de las señales de la verdadera intencionalidad que es entonces la gran vocación, el gran ministerio universal que todos los escogidos tenemos de testificar, y es notable cómo los relatos del libro de los Hechos se manifiesta en la iglesia. Por eso podemos decir que ha llegado hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia cuidó celosamente eso que es la vocación, la fuerte vocación de testificar. Tenemos que preocuparnos cuánto realmente doy fe, testifico de mi experiencia con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Se confían, recuerde, también se destaca en el libro de los Hechos de los Apóstoles las manifestaciones de los dones, las lenguas que eran lenguas de idiomas para los testigos del Pentecostés. En ese evento tremendo, ellos interpretaban en sus idiomas, resultando en palabras proféticas, como recuerde que el Pentecostés se juntaban de muchas naciones, muchos pueblos y lenguas. Lo atónito, lo espantado de aquellas personas es que veían gente común, gente del pueblo, que podía hablar en sus idiomas. No solo hablaba en los idiomas, sino había palabras proféticas, como las palabras iban directamente a las situaciones de cada familia, de cada persona. Eso realmente fue una conmoción realmente en ese momento. También se manifestaron lenguas angelicales, profecías, el don para evangelizar. Vamos a ir viendo todo esto. Y el don para enseñar, palabra de sabiduría, dones para hacer milagros visibles, visibles, palabras de conocimiento o de ciencia. Entonces, para tener muy en cuenta, leemos en el Evangelio de Juan, libro de Juan, capítulo 3, gloria al Señor. Qué hermoso es estar en los
asuntos y tema del Padre. Importante su inversión en esta noche, ya que con el tiempo experimentará la libertad que trae el conocer. Conocer aquellas cosas que nos hacen fuertes en tiempos difíciles, nos explican correctamente todo lo que debemos saber para permanecer conforme a la demanda de Dios en el día en que los libros se abrirán de las obras y los testimonios de los santos. Importante esto, El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34, dice que así. Vamos a leer 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, por medida. Importante esto para entrar en un tema muy apasionante, ¿Cómo entonces se entiende esta palabra frente al mandamiento sed llenos del Espíritu Santo? Y ahora desearía que usted tome nota, porque esto para muchos es tema de discusión, pero no estamos para discutir, sino estamos para edificar nuestra fe. ¿Cómo lo entendemos? Dice que Dios da el Espíritu por medida. ¿Cómo lo entendemos? Repetimos, frente a ese gran mandamiento, sed, un verbo constante, permanente y presente, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos que entender? Que llenos del Espíritu Santo no significa, y escriba esto, ¿qué tengo que entender? Que lleno del Espíritu Santo no significa que tenga más cantidad del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo tiene más de ti. Cuidado con las interpretaciones lógicas, matemáticas y de la razón. ¿Qué será importante en esta noche? Entender que ser lleno del Espíritu Santo es cuánto usted y yo estamos dispuestos a ceder lo nuestro, a ceder nuestros conceptos, nuestras culturas, tradiciones, lo que aprendí y lo que a veces fue bueno para un determinado momento de su vida, pero recuerde que Dios va abriendo más luz, a más luz veremos mejor, Es como a veces un lugar desordenado, llevamos cosas por delante, muy poca luz, no se puede ver correctamente, pero qué importante cuando usted pone buena luz, ahí comenzará a ver detalles que antes por la poca luz no veía, principalmente las telarañas, diferentes cosas que vamos a verlas con claridad. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo no significa cantidades de espíritu, sino que el Espíritu Santo tiene más de ti. Pasamos entonces a una de las cosas que van a ir dando fuerza a este estudio, que ya llevamos 5 clases. ¿Cómo recibo el bautismo del Espíritu Santo según las Escrituras? Importante, 3 puntos que vamos a estudiar. Debemos
leer cuidadosamente los versículos. Cuidado cuando a veces memorizamos, mezclamos y no tenemos claro ni el comienzo ni el final. Muchas veces sobresale una parte del versículo que de pronto nos llega a confundir, errar hermenéuticamente el contexto de lo que se viene enseñando y haciendo conocer en nuestras ignorancias. Nadie lo recibe si no lo cree. Primer punto importante, ¿cómo recibo el bautismo en el Espíritu Santo según las Escrituras? Punto primero. Nadie lo recibe si no lo cree. Para esto busquemos una palabra en el libro de Marcos 16, último capítulo del libro de Marcos, versículo 17, leemos. Estamos viendo del versículo 14 al 18, usted va a ver la comisión, cómo Jesús va a comisionar a sus apóstoles. Pero ¿qué dice el versículo 17? Recuerde cómo lo recibo al bautismo del Espíritu Santo según las Escrituras. Según las Escrituras, remarco esto. Dice 17, y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Número 1, nadie recibe algo de parte de Dios si no lo cree. Tiene que ser, como siempre digo, una verdadera agonía. Tenemos que saber que Dios conoce realmente el orden de tus prioridades, mis prioridades. Cuánto anhelo ese bautismo con las señales de las lenguas, las lenguas del Espíritu. Recuerde que es muy importante saber que las lenguas del Espíritu, todos tenemos un lenguaje de una misma boca, de una misma boca. Y sabemos que el libro de Santiago nos habla que de una misma fuente o de una misma boca no puede salir aguas dulces o aguas amargas. Y a veces de nuestra boca salen palabras ofensivas, violentas. ¿Cuántas palabras nunca deberían haber salido de nuestra boca? Es tan importante dominar la lengua. Santiago dice que es como un pequeño fuego que puede incendiar, terribles incendios puede provocar, y ahora que estamos viendo tantos incendios, realmente el desastre, la quema, las pérdidas que se provocan grandes incendios. Si lo llevamos a la vida de la convivencia de los seres humanos, vamos a ver cuánta pérdida, cuánta enemistad, cuántas divisiones se generan cuando no hay dominio de las palabras, sabiendo también que no hay palabras inocentes. Las palabras crean, decretan y establecen en el mundo espiritual. Importante, este es un gran tema para desarrollar acerca de cómo también la Biblia santificaba la boca de los profetas, cómo de esa boca debía salir solo palabra de Dios. En este proceso de santificación, las lenguas difieren al lenguaje o el idioma que nosotros hablamos
para que no se mezcle una cosa con la otra. Importante cuando nuestro lenguaje se alinea al lenguaje de Dios, por medios de las lenguas. Tremenda y contundente señal de que se efectuó, se confirmó y hay legitimidad de esa investidura en fuego. Punto segundo, ve a los que se lo piden. Lucas 11, leemos ya que son palabras directas de Jesús antes del gran Pentecostés. Libro de Lucas capítulo 11, leemos para la gloria del Señor. Recuerde que vamos pasito a pasito, vamos a leerlos todos porque tendrá que ser la palabra la que grabe en su corazón los principios que hacen fuerte nuestra fe. A los que se lo piden. Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, dice, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Reitero, importante, recuerde que tiene que ser una prioridad y una agonía, una búsqueda, y será nuestra actitud la que conquiste semejante y tremenda unción. Creo que muchos perdieron ese sentido de búsqueda, de creer, el menosprecio, tal vez el desinterés por desconocimiento. Recuerde que la ignorancia siempre nos hará perder el verdadero valor de las cosas, el saber reordenarlas y priorizarlas conforme a la utilidad, realmente a lo que nos hace fuertes en tiempos tan difíciles. Punto C, dijimos 3 puntos, a los que obedecen. 3, entonces, principios para recibir el bautismo. Hechos capítulo 5, versículo 32. Importante que usted vaya anotando, le quede esa biblioteca para que como un ser agradecido, como una persona agradecida, podamos transformarnos en esos maestros. Sé que el Espíritu Santo irá revelando cosas que irán enriqueciendo poderosamente su trabajo de maestría, abriendo los ojos y formando por sobre todas las cosas, no conforme a instituciones ni legados humanos, sino a la palabra. Recuerde, la enseñanza que Dios va a respaldar y mantener vigente a lo largo de su vida será la que usted aprenda, respete y usted mismo al escudriñarla reciba desde la Biblia, palabra de Dios. ¿Qué dice 32? Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Importante la obediencia. Muchas veces no entendemos ni razonamos en esas cosas que tenemos de quererlo razonar o pasar por nuestra propia matemática. Importante la obediencia aún sobre lo que no entiendo. Qué bendición, qué resultados extraordinarios ha traído a nuestra vida el saber que la obediencia nos ha llevado siempre a resultados realmente
extraordinarios, resultados que permanecieron a lo largo de muchos años. No es, a veces siempre digo, cómo se inicia, si bien es importante, sino cómo terminamos, qué nivel. Recuerde que es progresivo, tenemos que tener una mentalidad de graduación, de ir creciendo, creciendo en una vida que no tiene techo ni límites. Los límites son los que nos imponemos en la vida. Su crecimiento siempre lo pondrá usted, pero de parte de Dios siempre habrá un paso más, algo más, como la visión de Ezequiel, siempre 1000 codos más, en una permanente acción que nos lleva a nuevos niveles de experiencia con Dios. Vamos a leer algunos versículos en el libro de los Hechos que me parecen importante que los leamos y los reafirmemos en esta noche que estamos hablando cómo recibo el bautismo, este sello de fuego, esta investidura de poder contra todos los poderes de este siglo y el venidero, tremendo, este poder que nos va a llevar realmente a cumplir todo lo que Dios asignó a nuestra existencia. Hechos capítulo 2, vamos a leer versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Qué impacto visual fue ese momento. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron todo a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Importante esto, versículo 38 del mismo capítulo, decimos, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Punto y coma, y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a leer cuidadosamente estos versículos para reafirmar las palabras que decíamos hace unos instantes. Vamos al capítulo 8, 14, a modo de reafirmar este evento, el cual debemos anhelar, desearlo con agonía. 8, 14 al 18 nos relata, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición, Simón era un mago, usted recuerde que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Qué equivocado, usted sabe el final de este hijo de las tinieblas. Capítulo 10, versículo 44.
le recuerdo que estamos confirmando los eventos, las manifestaciones, los procesos, el orden de la palabra para recibir, ¿cómo era la gran pregunta? Recibo el bautismo. ¿Cómo fue? Primera experiencia, segunda experiencia, No nos conformemos con la primera experiencia, busquemos hasta alcanzarlo, porque Él, el Señor, el bautizador en fuego, que es Jesús, es el más interesado que usted despierte todo su ser para anhelarle de todo su corazón y pueda vivir esa experiencia que cambiará rotundamente toda su existencia, toda su manera de ser, todo su carácter, temperamento. Habrá un fuego que purificará y santificará, una nueva etapa con el bautismo, señal de poder y aprobación y legitimidad de los cristianos. 10:44 al 48, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué importante. Nosotros hemos tenido experiencias como esta. Qué momento inolvidable para gente tan limitada como nosotros, ver la libertad y la manifestación de Dios sobre todos los que estaban atentos, con gran expectativa de que las cosas sobrenaturales ocurran en nuestra vida. Versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles, recuerde, el judaísmo era fanático, como empieza la carta de Pablo a los romanos, ustedes tienen el arca del pacto, todas las festividades, cómo era el orgullo de ellos, ¿no? Y dice que vieron cómo el Señor cumplía la palabra del profeta, sobre toda carne, ya no hay acepción, si eran judíos, gentiles, Dios pensó en salvar la humanidad, y bautizarla a todos, atónico de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban. Recuerde que siempre de la señal va acompañada con lenguas, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarlo en el nombre del Señor Jesús. Le rogaron que se quedase algún día. Aquí vemos cómo primero hubo un bautismo en fuego y luego en las aguas para arrepentimiento. Capítulo 11, veamos un poquito las experiencias del Pentecostés, la iglesia primitiva, los pequeños pasitos de un gran gigante que se iba a desarrollar. Capítulo 11, versículo 15. Dice la palabra: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Vamos a leer hasta el 18. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Recuerde que era muy fuerte para un judaizante el judaísmo, que ellos marcaban tanta diferencia con los gentiles, el orgullo del pueblo judío. Ahora, estos sucesos extraordinarios sucedían en gente común, gentiles, los que no eran del pueblo judío. Ahora todos los que creían recibían. Importante esto, Volvemos a Hechos, perdón, tenemos algunos más aquí que será importante leerlos. Capítulo 13, recuerde que a través de esto estamos confirmando cómo recibo el Espíritu Santo. 13, 14, capítulo 13, versículo 14, y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en día de reposo y se sentaron. Importante, leemos cómo Pablo y Bernabé en Antioquía, en Antioquía su mensaje, cómo la gente creía, recibía la señal, cómo las señales acompañaban y manifestaban la confirmación. Tremendo. Capítulo 18, podemos ver 18, 24 y 25, dice la palabra, llegó entonces a Éfeso, vamos a ver, Apolo predica en Éfeso, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, dice, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, solo el de Juan. Capítulo 19, veamos, importante, 19, 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Vamos hasta el 7, Y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Recuerde que allí también Apolo va a experimentar esta experiencia a la que estamos deseando, que haya un gran despertar, un gran deseo para que usted reciba esta investidura de fuego. Sin ella será difícil permanecer. Los días son difíciles, no son sencillos, necesitamos esa investidura, pero tendremos que buscarlo, desearlo y mantenernos llenos del Espíritu Santo, fervorosos en comunicar el Evangelio y también los dones y manifestaciones sobrenaturales que Dios va a dar como una señal a los que creen. Importante lo que leíamos, Hechos entonces, capítulo 2, versículo 1, el día de Pentecostés señala el nacimiento de la iglesia cristiana cuya cabeza es el resucitado y exaltado Cristo Jesús. Esto señala el nacimiento de la iglesia cristiana. Cuidado con confundir fechas
de reformas o fechas que ponen los políticos o algunas denominaciones. Hechos capítulo 2, versículo 1, el día del Pentecostés señala el nacimiento de la iglesia cristiana, cuya cabeza, señorío y exaltación Cristo Jesús. Vamos a ir desarrollando un poquito esto del Pentecostés, ya estamos casi en la hora. Se manifestó un verdadero suceso sobrenatural, un impacto visual para todos los que presenciaron eso que fue el nacimiento de la iglesia cristiana. Decimos entonces, número 1, el estruendo como de una ráfaga de viento reveló la presencia entonces del Espíritu Santo. Segunda manifestación, las lenguas como de fuego, confirmaron el mensaje de Cristo en las distintas lenguas. Importante, estas fueron señales de lo esencial de la predicación del Evangelio, como el Señor habló hasta los confines de la tierra. Recuerde que las lenguas, esto es importante, restaura la unidad perdida en Babel. Recuerde capítulo 11, libro de Génesis como referencia. Recuerde que ahí fueron la confusión, Babel, confusión de las lenguas, ahora restaurada por medio entonces de las lenguas. Reitero, estas fueron señal de lo esencial, de lo primordial de la predicación del Evangelio. Recuerde que esto es el ministerio universal, predica, id y predicad. De nada sirve hacer señales si no alcanzamos las almas por medio de la predicación. Tercera cosa, símbolo del fuego, tipifica al santo fervor, la pasión de la proclamación divina, que debe ser nuestra gran motivación, querida iglesia, y debe promover a aquellos que anuncian un mensaje diferente, un mensaje divino, un mensaje de esperanza, la pasión. Bien decía el apóstol Pablo, ay de mí si no predico la palabra. Esto tendrá que ser un sentimiento, tendrá que ser algo que nos amoneste permanentemente, de saber que la finalidad de ser hechos y constituidos hijos de Dios tiene que ver con nuestra pasión, el fervor, la gana, el entusiasmo que nos lleve a marcar las vidas, a marcar las vidas de la manera que comunicamos este mensaje divino. Terminamos con esto entonces, si hacemos un análisis, queridos, de los hechos luego del Pentecostés. La iglesia, decimos, era como un bebé que comenzaba a moverse, pequeños, cortitos pasitos, pero que revolucionó todo el mundo conocido. Hoy pasaron más de 2000 años de aquel evento y aquel niño, a veces, tristemente lo decimos, parece no haber crecido, no haberse desarrollado. La iglesia luchando y entretenida con las mismas cosas que de alguna manera frenaron la iglesia primitiva. Recuerde que se levantó un Saulo de Tarso
porque la iglesia se quedaba en sus templos creciendo, el templo y el lugar de reunión como un fin y no como un medio para ganar las naciones. Las grandes persecuciones, los tiempos de tortura y realmente sangrientos que experimenta la iglesia siempre fue cuando la iglesia se olvidó que representaba un reino, que debía alcanzar por medio de la predicación fervorosa, entusiasta, para traer convicción al quien ve. Muchas veces lo apagado, lo indiferente, lo frío de un mensaje no convence a nadie. Creo que, como dice la palabra, que el amor de muchos se enfriará. Cuidado, no seamos alcanzados por ese frío, que no es un frío en el mundo, es un frío en el corazón de quienes debemos mantener lleno nuestro templo, que es el hábitat del Espíritu Santo, ser llenos, como decíamos, que Él pueda tener todo nuestro ser, que no le demos una parte. Como alguien dijo, a veces el cuerpo del cristiano es como muchas habitaciones y a veces le damos como en un inquilinato una pieza al Espíritu Santo. Más cedemos, más nos posee el Espíritu Santo, más podremos reflejar y mantener el gozo de saber que somos esclavos de Cristo, pero libres del sistema sin esperanza que es este mundo. El Señor le bendiga, sea hoy un día realmente donde reflexionemos y hagamos preguntas realmente maduras. ¿Habremos crecido? ¿Nos hemos desarrollado? Cada uno sabremos cómo respondernos a nosotros mismos si hemos alcanzado las expectativas de una iglesia que comenzó la historia de la salvación y redención de todas las almas de este planeta. El Señor les bendiga grandemente en esta noche. Te invitamos a acompañarnos todos los martes a las 21 horas en nuestra transmisión en vivo. Nos podés escuchar en nuestra página web www.vidaenfe.com. También podés descargarte a través de Play Store nuestra app Vida en Fe. Además, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Vida en Fe, podés disfrutar de prédicas, devocionales y estudios bíblicos. Activando la campanita recibirás notificaciones cada vez que se sube nuevo contenido y así podrás escucharlo y compartirlo fácilmente. Nuestro templo central está en Avenida La Finur 654 de la ciudad de San Luis. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 21 horas. Dios te bendiga. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte,